Jesús, nuestro ejemplo a seguir. Acompáñame a Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. No te lo voy a leer todo, pero te lo voy a estar platicando. Pero para que quede anotado es del versículo 41 hasta el 52. Se escucha distinto de este lado. Bien, aquí la palabra de Dios enseña, yo sé que todos estamos familiarizados con este pasaje. La palabra de Dios habla aquí de cuando Jesucristo tenía 12 años, fueron a empadronarse las familias y la palabra de Dios enseña, gracias, se quitó mucho ruido, amén. Y la palabra de Dios enseña, hermanos, que a los 3 días de venir de regreso, esta María y José se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Sí has leído esto antes, ¿verdad? Sí conoces la historia. Ok, fíjate bien. Entonces, la palabra de Dios enseña que cuando José y María comienzan a buscar a Jesús, que tenía 12 años, se dan cuenta que no viene con ellos de regreso. Entonces, se regresan ellos a buscarlo. La palabra de Dios enseña que cuando llegan al templo, está Jesucristo hablando con los doctores de la ley. Los doctores de la ley, estas personas de aquel tiempo, representaban los conocedores de la palabra de Dios. Eran los eruditos, las personas más sabias e inteligentes del tema. Y lo tremendo de esto, hermanos, es que la palabra de Dios nos enseña que cuando encontraron a Jesús, le dijo su mamá lo siguiente. Bueno, vamos a leer desde el versículo 46, dice así: y aconteció que 3 días después le llamaron en el templo, le hallaron, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado ¿cómo? Con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba como sujeto a ellos, a sus padres. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Fíjate bien, aquí hay un ejemplo a seguir de Jesucristo muy tremendo, que Dios ayer me decía: Rubén, díselo tal cual a la iglesia, porque yo soy el ejemplo a seguir. Ellos deben de seguir mis pisadas de fe. ¿Cuál es el ejemplo aquí? Primeramente, nosotros nos damos cuenta que Jesucristo sabía a qué había venido a la tierra, aun cuando él era muy joven. Él tenía 12 años y cuando sus padres lo encuentran en el templo, ¿qué les dice Jesús? Hey, ¿no sabían que me es necesario estar en el trabajo de mi padre? O sea, ahorita nosotros lo escuchamos y se escucha como que, pues obvio, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que tanto José y María no entendieron lo que Jesús les decía ni lo que Jesús había hecho, aunque los doctores de la ley estaban maravillados de lo que estaban escuchando. ¿Cuál es el ejemplo a seguir de Jesús aquí? Que la palabra de Dios nos enseña que María como mamá le dijo: oye, ¿por qué nos hiciste esto? Trata de ponerte en el lugar de ella. 3 días, se te pierde tu hijo, no lo hallas, y las primeras palabras que salen, ¿cuál fue? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿No te das cuenta que estamos en angustia? Cuando Jesús se da cuenta que su familia, que sus padres, a causa de él, habían vivido una angustia y una ansiedad,
y que Él les había explicado y no habían entendido el motivo, la palabra de Dios enseña algo digno de ser imitado. Dice la Biblia que Jesús se sujetó a sus padres. ¿Y sabes a mí qué me da a entender esto? Que Jesús dijo, yo no voy a hacerlos sufrir. Si estamos aquí, ¿cuál es la enseñanza de este pasaje? Que Dios, Jesucristo, honró a Dios a través de amar y proteger a la familia. Algo que es digno de imitar de Cristo Jesús cuando tenía 12 años, es que cuando Él se daba cuenta que sus palabras o acciones herían a su familia, Él se refrenaba. Y fíjate bien, a pesar de saber quién era y a qué había venido. Si estamos aquí, el día de hoy, iglesia, yo te pregunto, ¿cómo crees o qué tanto cambio crees tú que va a haber en tu familia si comienzas a imitar esta fe que hubo en Cristo Jesús? Que tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a caminar, pero en mi caminar yo decido no lastimar a mi familia. En mi andar yo decido llevar a mi familia, bendecir a mi familia y jamás hacer algo que les cause daño. ¿Cuál es el resultado de esto? Dice el versículo 52 que Jesús crecía. Escucha atentamente. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Cualquier humano pudiera decir, si está en un momento de esos, es que mi familia me estorba para lo que Dios me pidió que hiciera. Déjame decirte que eso está mal. Dios instituyó a la familia para que entre nosotros, familia, nos amemos, nos cuidemos, nos ayudemos en todo lo que sea necesario. Si tú te das cuenta, cualquier humano pudiese llegar a pensar, es que me están estorbando, es que no entienden lo que debo de hacer. Dios me llamó a algo. Pero aquí la Biblia dice que cuando Jesús decidió no lastimar a su familia, Él empezó a crecer. Cualquier humano puede creer que en ese momento se comienza a estancar. Pero aquí la Biblia dice que a raíz de eso Jesús comenzó a crecer. ¿Sí estamos aquí? Segundo punto, segundo ejemplo a seguir. Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46. Hay muchos 6 en esto. Mateo 26 del 36 al 46. Bien, te voy a platicar también de qué habla aquí, para no leer todo y darnos la idea, como hoy fue un día distinto por cuestiones de tiempo. Aquí la palabra de Dios está hablando cuando Jesucristo ya tiene sus 33 años, cuando está a punto de ir a la cruz del Calvario, y esta es la plática que se desarrolla. Dice la Biblia en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Algo que nosotros podemos aprender de este momento de Jesucristo es que a pesar de que Él anhelaba algo en su vida, que en este caso era no sufrir, no padecer, Jesucristo se sujetó al Padre y dijo, ¿sabes qué? Pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. ¿Por qué crees tú que Jesucristo les dijo, hágase tu voluntad y no la mía? Él sabía lo que venía, Él sabía lo que iba a sufrir.
Él estaba angustiado y triste, pero también sabía que si era fortalecido por Dios para eso, iba a haber salvación para la humanidad. Entonces, ¿cuál es la enseñanza en esto? Si tú te das cuenta, primeramente, hace un momento hablamos de que Jesús no hirió a su familia, pero también no dejó de hacer lo que el Padre le pedía. ¿Sí estamos aquí? Dice la Biblia, hágase tu voluntad y no la mía. ¿A qué quiero llegar con esto? Debemos de ser imitadores de la fe de Cristo Jesús en aprender a mediar, hermanos. Aprender a mediar la familia con los ministerios o con lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque van de la mano. Si tú te das cuenta, aquí nosotros podemos ver también otro ejemplo, otra enseñanza grande, digna de imitar de Cristo Jesús. Él sabía a lo que iba y lo hizo a pesar de que sabía, porque sabía que era de bendición para todos nosotros. Yo sé que los padres me van a entender un poco mejor esto que voy a decir. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que tus hijos estén bien? Si ellos no saben lo que necesitan y tú sí lo sabes y se los dicen y no lo entienden y tú puedes hacerlo para que ellos estén bien, ¿lo harías por ellos? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Cuántas veces los meten a lugares y clases y vives para ellos? Sinceramente, todo el día estás viviendo para los hijos. Yo te hago una pregunta, ¿te cansas? ¿Verdad que hay momentos que sí? ¿Te entristeces a veces? ¿Verdad que hay momentos que sí? ¿Te agradecen ellos? Te exigen cuando te tardas unos minutitos, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con esto? Tú pagas un precio por ellos, ¿verdad? Tú te desvelas por ellos. Es lo mismo que Jesús estaba haciendo a niveles incalculables. Él decía, yo sé que me necesitan, pero como que algo que estoy viviendo no es fácil, pero sé que me necesitan. Padre, ayúdame a hacer lo necesario, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es digno de imitar en Cristo Jesús. No sabes cuántas veces nos ha dado visiones en esta iglesia donde todo apunta que todos perdemos, pero Él gana. ¿Y por qué Él gana? Decimos, ¿sabes qué? Va, le entramos. ¿Sabes qué, líderes? Amárrense el cinto y vamos a entrarle, porque Jesús está dando una visión. A lo mejor vamos a padecer nosotros un rato, pero Cristo va a ganar, que se haga su voluntad. Eso es digno de imitarse y puede ser imitado en cualquier situación y circunstancia. ¿Amén? Y lo bonito es pegar lo familiar con el llamado. Ni una cosa no está peleada con la otra, ¿de acuerdo? Bien. También durante su vida en la tierra podemos ver en Juan 13, del 1 al 7, acompáñame. Evangelio de Juan, capítulo 13. Del 1 al 7, esto sí te lo voy a leer todo, dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Fíjate bien, aquí Jesucristo nos da una grande y poderosa enseñanza de humildad y de servicio correcto.
La misma palabra de Dios nos enseña aquí, hermanos, que Jesús sabía que ellos no entendían lo que Él estaba haciendo. Y por eso mismo que no estaban entendiendo los discípulos lo que Él estaba haciendo, Jesús dijo, me es necesario ponerles ejemplo, no solamente palabras. Tú tienes que comprender algo que viene aquí. En el versículo 2 dice la Biblia que a Judas Iscariote el diablo le había puesto algo en su corazón, que era entregarlo, ¿verdad? Entonces aquí podemos aprender una verdad tremenda. En cada momento donde tú tengas la oportunidad de imitar a Jesucristo en humildad, tú tienes que saber que el diablo va a tratar de poner lo contrario en tu corazón. ¿Por qué a veces la gente no es humilde? Porque entra en orgullo. ¿El orgullo es de Dios? ¿Verdad que no? Entonces, ¿quién lo puso en tu corazón? Dice la Biblia que ¿quién? El enemigo. Entonces, si nosotros juntamos estas tres bendiciones, date cuenta todo lo que conlleva y todo lo que ayuda. Primeramente, bien con la familia, no hieras a la familia. Al igual que Jesús, Él no hirió a la familia y empezó a crecer. Segundo, no por no herir a la familia vas a dejar lo que Dios tiene el llamado para ti. Vas a seguir honrando a Dios, caminando en tu llamado, pero sin lastimar a nadie. Y tercero, cuando sea necesario tomar esa postura de humildad, sabiendo que cuando viene algo contra la humildad, es el enemigo que te lo está poniendo en el corazón. Si estamos aquí. No sabes cuántas personas, se oye así como eco, ¿no? Se oía mejor antes, hermanos, por favor vuélvanlo antes. No sabes cuántas personas yo he visto que pierden a la familia, la presencia de Dios en relación personal y la humildad por no ser imitadores de Jesús. Muchas veces cuando yo no sé qué hacer, le digo, Padre, ¿qué hago? Me dice, pues lo mismo que yo he hecho. Señor, y se ve que va para peor. Rubén, pero a mí me fue mejor. Créelo. ¿Vamos bien? Ok. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. Ahí dale vuelta a tu Biblia. Hoy me estoy yendo un poco rápido, te repito, por cuestión de tiempos, pero como quiera el mensaje y la estructura del mensaje va a quedar muy bien. En Juan 21 al 14 dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí la palabra de Dios nos enseña, es Juan 21 del 1 al 14. Perdóname. Juan 21 del 1 al 14 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. La palabra de Dios enseña que Pedro ya había negado 3 veces a Jesús. La palabra de Dios enseña aquí en este pasaje que Pedro y discípulos también de Jesucristo habían vuelto a su trabajo antiguo, a la pesca de peces. Y la palabra de Dios aquí enseña que en cierto momento ellos habían tratado de pescar toda la noche, no habían encontrado nada, y que en cierto momento se les aparece Jesús y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le responden ellos, ¿sabes qué? No tenemos nada. Jesús les da una instrucción, les dice, ¿saben qué? Mira, avienta la red de este lado, de esta manera, y vas a tener de comer. Dice la Biblia que los discípulos lo hicieron, levantaron 153 peces, y que cuando llegaron a la orilla, ya había un pez en brasas, un pescado en brasas. Dice la Biblia que en ese momento todos los discípulos en su mente dijeron, es Jesús, no hay de otra. Pero ninguno se atrevía a preguntarle. De ahí viene el famoso pasaje donde luego Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Sí te acuerdas de esa parte?
Y que le dice, sí, apacienta mis ovejas. Por 3 veces le preguntó. ¿A qué quiero llegar con este pasaje? ¿Cuál es el ejemplo a seguir en Cristo Jesús con este pasaje? Jesucristo no solo amó a su familia, cumplió con lo que le pidió el Padre y fue humilde, ayudando a toda la gente. La Biblia dice que también Él fue por las personas que estaban con Él y por alguna u otra razón ya no tenían contacto. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido en 1 o 2 domingos que, híjole, ya no veía a tal persona y has sentido echarle una llamada o irlo a buscar? Es importante, hermanos, que seas imitador de Jesús. Si tú juntas estos 4 elementos en tu vida, créeme, este 2014 va a ser único para Dios y para ti. ¿Por qué? Porque no hay manera de perder si eres un imitador y una imitadora de Cristo. Yo he visto gente que le está yendo muy, muy bien y en el momento que dejan imitar a Cristo y entran en pleitos y en contiendas y chismes y empieza a mermar todo. Y Dios me dice, es que iban siguiendo mis pisadas. Dice, pero tomaron otro rumbo. Entonces aquí podemos ver que Jesucristo, a pesar de que tenía una misión muy importante, Él se dio el tiempo de ir a ayudar a sus hermanos. No solamente a su familia, de sangre, por un decir. No solamente hacer la voluntad del Padre. No solamente tomar la postura de humildad correcta día a día, sino también, de ser necesario, ayudar a Dios a través de ir por los hermanos. Amén. El quinto punto viene en Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17. Aquí habla de la oración intercesora de Cristo. Aquí habla de cuando Jesús empieza a orar al Padre y le dice, ¿sabes qué, Padre? Toda la gente que me diste, yo les he enseñado tu nombre. Y ellos han creído en tu nombre. Y luego Jesús dice, lo que me mandaste hacer, yo ya lo hice. Dice, glorifícame con esa gloria que yo tuve antes de ti. Y dice, y guárdalos a ellos, porque tampoco son de este mundo. Así como tú me has enviado, ahora yo los envío a ellos. ¿Qué ejemplo a seguir podemos tomar de este pasaje en Cristo Jesús? El hecho de que Cristo haya dicho, la obra que me has mandado hacer, he terminado. ¿Sabes cuál es el ejemplo que podemos tomar de esa etapa de su vida? Que Él jamás claudicó. Y Él jamás tuvo como opción, no pude, no me salió, le intenté y ya merito. Él dijo, ¿sabes qué? Lo que tú me mandaste hacer, yo ya lo hice. No importa lo que costó. Lo que tú me mandas a hacer, yo ya lo hice. Si nosotros adoptamos estos 5 ejemplos a seguir que vienen en la palabra de Dios y que Jesucristo caminó, déjame decirte algo, toda tu vida va a cambiar para siempre y para bien. Vas a ser una persona más amorosa, más libre, más amable, más usada por Dios, de mayor bendición para tu familia, para tus hermanos en Cristo, en sangre. Y además, fíjate bien, vas a terminar la obra que Dios te mandó a hacer en la tierra. No sé cuánta gente yo he visto que desiste o el enemigo los saca del camino de Dios a través de no ser ejemplos en su familia. Se les divide la familia y los sacan. No sabes cuánta gente yo he visto que por no tener el ejemplo de Jesús, de hacer la voluntad del Padre, creen que están haciendo lo que deben y de repente quedan bien lejos. Y dicen, ¿qué pasó? También no sabes cuánta gente he visto que están honrando a su familia, le están echando ganas, pero no actúan en humildad. Y se pierden muchas cosas y en un descuido hasta ellos se pierden. O no sabes cuántos he visto que Dios los usa grandemente, que hacen la voluntad de Dios, que toman la postura de humildad,
pero no van por sus hermanos. O llega un momento donde ya no les agrada y le dicen a Dios, hasta aquí llegué. El que hace eso, ¿sabes por qué es? Porque no comprende lo que predicamos la semana pasada, que Jesucristo ya hizo por ti. Muchas veces decimos, ay, Dios no me ayudó, ay, Dios no está conmigo, espérame. Sí te ayudó desde hace 2000 y tantos años. Te ayudó a que tengas entrada al Padre. Te ayudó dando su sangre en la cruz del Calvario para que no tengas pecado y puedas estar ante el Padre. Te ayudó dándote ejemplo a seguir. Nos ayudó, iglesia, intercediendo día y noche ante el Padre. En este año 2014 nos vamos a enfocar en quién es Jesús y lo que ha hecho. Porque el Señor me decía, Rubén, tienen que estar bien firmes en mí. Me dice, yo no quiero que las circunstancias me los muevan. Yo quiero que ellos estén convencidos de quiénes son y qué le he llamado yo a cada uno a hacer. Y que me imiten, que imiten mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi manera de comportarme, mi manera de ayudar. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sabes cuál fue la mayor libertad que yo encontré después de que Dios perdonaba mis pecados? La bendición de hacer como Él hizo en la tierra, hasta donde puedo con todo mi ser. Me encontré que ya no dependía del qué dirán, sino que lo hacía por Dios y para Dios. Me encontré que ya no tenía tanto peso que va a suceder en el futuro, porque Dios me había dicho que tenía una casa para mí y que vive en mi corazón. Y empecé a encontrar posturas y empecé a imitarlas. Y de repente me di cuenta que estaba viviendo muy vanamente. Y que por eso vano estaba sufriendo. Porque no tenía la esencia. Jesús. Si te pasa algo no bueno después de salir de aquí, que no está exento, y lo ato en el nombre de Jesús, pero no está exento de eso. Si tú tienes la postura de imitar a Jesús, ¿sabes qué? Hasta te vas a gozar y vas a decir, yo voy a ser humilde. ¿Sabes qué? Es más, si el enemigo me quiere molestar, yo voy a ir por uno de mis hermanos, que Dios me puso en mi mente para que vea que a la casa de Dios no le puedo hacer frente, ni a los hijos de Dios. ¿Sabes qué? Creen que está difícil la cosa y que voy a desistir. Jesucristo no desistió y hasta sudó sangre. Y Él estaba pensando en nosotros, sí sufrió, pero ¿sabes qué? El beneficio fue de vida eterna para todos. Porque como hijos a veces Dios nos lleva a pagar un mini precio y desistimos por ello? Estoy sufriendo, ya no es de Dios. ¿Lo has pensado alguna vez? No levanten la mano. En esto no. En serio, iglesia, Dios me ha estado hablando esto. Me dice, Rubén, necesito gente firme, gente estable, gente que no dependa de la circunstancial, sino que dependa de lo que yo he hecho por ellos en la cruz y que dependa de cómo yo he caminado, que me sigan. Eso es ser discípulo. Por último, dice Romanos capítulo 4, versículo 12. Romanos 4:12 dice así. Bueno, voy a leer desde el 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahorita te lo voy a platicar, Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Habla del motivo, y esto es para ti y para mí. Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les fuese contado por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión,
sino que también siguen las pisadas de la fe. Repito, para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Al decir pisadas, también se puede interpretar como huella, ¿verdad? Como alguien que camina y deja una pisada o deja una huella. Aquí la palabra de Dios está hablando de Abraham y está diciendo, ¿sabes qué? Abraham caminó de tal manera en la tierra que dejó huella, dejó pisadas para que gente pueda imitar su fe. Moisés también caminó de esta manera, dejó huella. Dice la Biblia, dejó pisada de fe. Podemos ver también a David, el rey David. Un camino que tuvo antes de reinar tremendo. Y cada pisada de David era una pisada de fe, era una huella de fe. Pero centrándonos en el único digno de gloria, Jesucristo también dejó pisadas de fe. A eso quiero llegar. Jesucristo caminó de tal manera en la tierra, en la iglesia iba a decir. Jesucristo caminó de tal manera en la tierra que dejó huella bien marcada, iglesia. Y son pasos, son pisadas de fe. Hoy lo que Dios nos quiere decir es lo siguiente. La semana pasada les expliqué, tienen todo, porque yo pagué por ustedes. Hoy Dios dice, para que puedan ver ese todo, es necesario que sigan mis pisadas de fe. Que sigan igual que yo. Aquí es una pisada de humildad. Aunque todo mi ser quiera lo contrario, yo voy a seguir el camino de Jesús. Voy a pisar en humildad. ¿Sabes qué? Aunque todos digan que estoy loco, que haga eso, aquello, ¿sabes qué? Yo estoy viendo enfrente de mí la siguiente pisada de Jesús en ese camino. ¿Te acuerdas que Él es el autor y consumador de nuestra fe? Él va delante de nosotros, iglesia. Dejó pisadas escritas en la palabra, pero también va pisando delante de nosotros. Dice, atrévete a hacer esto, y tú das la pisada. Y para cuando te das cuenta, Él va delante y da otro paso y deja la huella, para que tú lo puedas ver y sepas el paso que sigue a dar. Amén. Te voy a decir lo que estoy viendo. Estoy viendo como un manto blanco que está viniendo a cubrir todo y todos. Y dice el Señor, con esto voy a transformar sus mentes de una manera única. Solo sigan mis pisadas. Soy digno de confianza, dice Jesús. Sigue mi pisada. Yo sé hacia dónde vamos, dice el Señor. Vamos a glorificar al Padre. Y a la vez vamos a cuidar a la familia. Y a la vez vamos a ser un ejemplo a seguir para la gente. Y a la vez vamos a ir por ellos. Y al final vamos a poder decir, ¿sabes qué? He terminado lo que me pediste hacer. He terminado la obra, papá, gracias. Porque siempre fuiste delante de mí, marcándome el paso. Como decía en un pasaje, como viendo al invisible. ¿Sí te acuerdas quién se sostuvo así? Como viendo al invisible. El que va adelante, marcando el paso, dejando huella y diciendo, aunque no entiendas, no te preocupes, yo voy marcando el paso. Solamente sé imitador y sé imitadora de mí. ¿Quieres verdadera libertad? Imita a Jesús. ¿Quieres verdadera sanidad? Imita a Jesús. ¿Quieres verdadero gozo y felicidad en tu vida? El que no depende de las circunstancias. Imita a Jesús. ¿Te has dado cuenta en momentos donde haces lo que debes, lo que Dios te pide, y a pesar de que no te fue bien, te quedas sumamente feliz y gozoso? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque imitaste a Jesús. ¿Y te ha pasado lo contrario, que te defiendes y ganaste, entre comillas, y te sientes horrible? Es porque perdiste el paso. Es imitar a Jesús, dar el paso que Él va dando. Amén. Próxima semana hablamos del advenimiento de Cristo.
¿Qué es el advenimiento? Cuando Él nació, te voy a hablar proféticamente, que Él fue anunciado, los cumplimientos que hubieron, y por ello lo que nosotros podemos vivir en este tiempo. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. El Señor me decía: Rubén, si mi pueblo me conoce, mi pueblo se va a multiplicar y mi pueblo va a ser salvación para las naciones. ¿Por qué si su pueblo le conoce? Porque todos sabemos aquí, hermanos, hay muchos momentos, demasiados en la vida, donde la misma vida nos sobrepasa, donde vienen circunstancias que no esperábamos y simplemente llegan como tormenta o torbellino. Déjame decirte que si tú no tienes a Jesús como tu centro, tu Salvador, ese torbellino te va a agarrar y te va a dar vueltas. Pero si tú sabes quién es Jesús y sigues sus pisadas, Él nos profetizó hoy: todo obrará bien. No te asustes, yo sé lo que voy haciendo contigo, dice el Señor. Amén. Vamos a cerrar los ojos para no distraernos. Bendito Padre, bendito Cristo, Espíritu de Dios. Hoy damos gracias, Señor, a ti por enviarnos a Jesucristo. Y damos gracias a ti, Jesucristo, por haber obedecido al Padre y haber cumplido con tu misión en esta tierra. Señor, clamamos y en esta tarde tú pongas en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, como dice tu palabra. Señor, pon ese sentir en cada mente, en cada corazón, en cada espíritu de nosotros, para que podamos ser imitadores de tus pisadas en fe. Señor, anhelamos ser verdaderamente libres. Anhelamos servirte a tu manera y en los tiempos que tú indicas. Fortalécenos, papá, a través de revelarnos al Hijo, a Jesucristo. Iglesia, durante la semana me dice el Espíritu Santo que te va a estar hablando de la presencia de Cristo, de quién es Él. Cuando tengas problemas te va a decir: no temas, Él venció en la cruz. Cuando estés en un momento difícil, no temas, Jesús intercede por ti. Cuando no sepas qué hacer, no temas, Jesús es tu consejero. Y entonces cualquier atmósfera que el diablo quiera poner en tu corazón, como lo leímos hace un momento, no va a tener cabida en tu vida. No va a haber cupo para ello, porque tú vas a estar lleno y llena de la presencia de Dios. Padre, te exaltamos, te adoramos. Ruego y saciente esta verdad sobre tu pueblo, y seamos ese pueblo santo, justo y equipado que tú estás esperando, Señor. Iglesia, mientras estemos adorando en este momento, déjame decirte que va a haber una interacción poderosa de Dios contigo. Dios dice: te haré ver lo vano y lo destruiré, para que realmente estés cerca de lo que vale la pena y no perdas el tiempo y tu vida valga la pena en esta tierra, dice el Señor.